Hola, buenas. Esta tarde, sábado, Sánchez ha vuelto a anunciar en otro meeting televisivo a lo presidente Sánchez, ha vuelto a notificar otra vez a través de los medios de comunicación lo que va a hacer mañana. Nos hace un resumen de lo que está pasando, nos dice que va a haber otra semana muy mala y anula todas las actividades productivas que no sean esenciales. Compartiendo la medida, creo que la compartiremos todos por el miedo que tenemos. Y he dicho miedo, y aclararé la palabra miedo ahora. Yo tengo una duda. Si esta medida, acabo de oír que Vox y PP le acaban de decir que si esta medida la tenía clara, ¿por qué el miércoles, cuando pidió permiso para los 15 días de prolongación al Parlamento sobre el estado de alarma, no dijo nada sobre esta medida, que es absolutamente excepcional y que sí que tenían que haber dicho algo los grupos parlamentarios para darle su apoyo o no? ¿Por qué no ha aprobado esta medida el jueves? Desde un punto de vista de lógica, hubiera sido más posible abrirla el jueves para que las empresas tuvieran tiempo de notificar a sus trabajadores el viernes si tenían o no tenían que ir a trabajar, primero. Segundo, todos aquellos camiones que se encuentran en tránsito con mercancía, si se pueden descargar o no se pueden descargar el lunes. Son muchas cosas. Estas cosas no se deben hacer un sábado. Sobre todo, y a mí me acarrea una duda, y ahí es donde voy con lo del miedo. Todo el mundo estamos asustados con lo que es el coronavirus. Todo el mundo tenemos teorías confabulatorias sobre que por qué está esto y de dónde ha salido y tal. Pero yo me pregunto, viendo el Parlamento el miércoles, ¿dónde está nuestro Parlamento? Y eso es lo que me preocupa. La pérdida de derechos y libertades de los ciudadanos. No tenemos libertad para salir a la calle. No tenemos libertad para ir a ver a nuestras familias. Todo en base a que hemos autogestionado y autoasimilado que tenemos que dejar de tener esas libertades en aras de un bien común, que es cortar el virus. Y desde ese punto de vista, el pueblo estamos haciendo lo correcto. La pregunta es, si tenemos, y voy a medir mis palabras, si las diferencias entre el estado de alarma y el estado de excepción, ¿vale?, es que el estado de alarma se pone limitaciones a tus movimientos, se puede hacer una serie de cosas que están en la normativa y ahí está. Y la libertad con el estado de excepción es que puedes perder derechos políticos. Entonces, ¿es una pérdida de derechos políticos que no nos podamos reunir para debatir sobre si lo que está haciendo el gobierno es correcto o no es correcto? ¿Perdemos nuestro derecho al debate, al no poder reunirnos? ¿Perdemos nuestro derecho a la libertad de expresión, de no poder salir a la calle a decir nada? En un golpe de Estado, eso es lo que pasa. Yo no digo que esto sea un golpe de Estado, no voy a poner catastrofista, pero sí que me preocupa dónde estoy representado yo ahora mismo. ¿En qué Parlamento? El Parlamento el otro día había 31 personas. Yo no sé cómo votan, me da lo mismo. Creo que un control al gobierno, con un estado tan excepcional como es este, un estado de alarma como es en el que nos encontramos, en el cual se le dan poderes unipersonales y casi omnipotentes a un presidente del gobierno, creo que esta medida debería haber estado hablada y votada en el Parlamento. Si la oposición no la sabía, el presidente no debería hacerla así. Debería pedir esta premisa a los parlamentarios. Y si la conocían, nos están mintiendo. Vuelvo a decir que si tenemos un mal gobierno, nuestra oposición está siendo peor. Ni me gusta lo que hacen unos, ni me gusta lo que hacen otros. Pero a mí me preocupa mi libertad. Estoy cerrándome en casa, como todo el mundo, en base a que vamos a cortar un virus. La pregunta es, ¿estamos perdiendo derechos y libertades? ¿Y quién los está defendiendo? Porque el gobierno está, en base a esos derechos, a esas libertades que le ha dado el Parlamento, gobernando a base de decreto. Decretos que de alguna manera tendrían que ser ratificados en el Parlamento.
modificar las circunstancias de despido a tenor de los ERTE para que no se produzcan despidos y quitar ese derecho a unos y a otros, trabajadores y empresarios, debería estar ratificado en el Parlamento. Y no debería ratificarse en un Parlamento, en una sesión de Parlamento dentro de un mes, como ha pasado con la reforma laboral, que se pegaron 7 horas hablando de un tema de la reforma laboral cuando lo importante era cómo resolvíamos el tema del coronavirus. Y a esto, aun terminando a la 1 de la mañana, le dedicaron muy poco tiempo. De hecho, tan poco tiempo le dedicaron que ni se enteraron que esto podía pasar, la oposición, y el presidente o no lo comentó o no quiso comentarlo. Entonces, y lo que quiero decir es, si esta pérdida de derechos y libertades, si este gobierno del decreto va a seguir funcionando así, sin que haya ratificación por el Parlamento, puesto que los parlamentarios, 31 parlamentarios, ¿dónde están los otros parlamentarios? Están cobrando, tienen un ERTE, no tienen nada, y aún así a mí me da lo mismo. ¿Qué parlamento me está representando a mí como ciudadano para que mis derechos y libertades no se vean mermados en estos 15 días que faltan, supuestamente? Con esto no estoy diciendo que haya que salir a la calle, pero la pregunta es, ¿no debería estar todas las medidas que están aprobándose por el gobierno en los reales decretos, aprobadas en un parlamento y ratificadas en un parlamento? En el derecho, los reales decretos para gobernar deben ser ratificados por el Parlamento, aunque sean a posteriori, evidentemente. Pero ¿a qué posteriori? Unos reales decretos, en un momento de extremada urgencia, ¿se tiene que reunir el Parlamento dentro de otros 15 días? ¿Cuándo ha pasado todo? No tendría que haber una reunión mañana, aprobar lo que quiera aprobar el presidente, pero tendría que haber una ratificación del Parlamento, aunque tenga poderes el presidente que se los han dado, puesto que él no había hablado de que esto iba a pasar. ¿No debería aprobarlo el Parlamento? ¿No deberían estar los parlamentarios debatiendo sobre si esta medida tan excepcional como es no coarta más libertades y derechos a los trabajadores y a los empresarios, a los ciudadanos en general? Siendo que es un gobierno que realmente está demostrando muchas carencias en algunas cosas. ¿Por dónde se termina y se empieza los derechos y libertades? Cuando hablaba del miedo, hablaba de esto. Es una situación como pasa en un atentado. No sé si os acordaréis, en los atentados que hemos tenido tan graves en España, siempre que había un atentado, siempre nos decían, vamos a poner cámaras por las calles, vamos a poner más policía, vamos a poner más, y decíamos todos, oiga, yo como no tengo nada que ocultar, ponga lo que quiera. Pero claro, intrínsecamente estamos renunciando a derechos, como es el derecho a andar por la calle, como me dé la gana, con el respeto a los demás. Pues esto es lo que yo quiero decir. De verdad, me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque no por el estado en que estamos y que estamos confinados. Bueno, esto hay que asumirlo. El problema es que yo no me encuentro que en el Parlamento tenga representación de mis derechos. Y no los míos, los de todos. Por eso me preocupa. Lo quería decir. Llevo días pensándolo. Y me lo estaba pensando si decirlo o no decirlo, pero creo que lo tenía que decir. Es de pensar esto que está pasando. Y aunque no lo veamos como una circunstancia actual, ¿en qué mejor momento que teniendo a todo el mundo confinado y a todo el mundo sin poder reunirse por miedo a que si te reúnes te pase algo, para hacer cualquier cosa que te dé la gana? Reales decretos de cualquier tipo en el cual se quitan derechos sin dar tiempo a que nadie pueda actuar sobre eso. Y desde el punto de vista de logística, ¿cómo se puede hacer esto un sábado y no un jueves? Un jueves, un lunes. Hay que dar tiempo. Hay vehículos en tránsito que no van a poder descargar, que se van a quedar 15 días cargados supuestamente y ese señor no va a poder trabajar con esa plataforma. Por ejemplo, hablamos de camiones, pero podemos hablar de cientos de cosas. Esto no se puede hacer un sábado. Esto habla de que es un gobierno que siempre está pensando en algo en que le pilla siempre a pie cambiado. De verdad que me da muchísimo miedo este gobierno, muchísimo. Y ya, si el gobierno me da miedo, que haya entrado
Pablo Iglesias en el CNI ya me da pavor, tengo pánico. Y ya por último, tenemos una oposición tan miserable, tan blanda, no porque no admita este estado de alarma, no porque le discuta al presidente, sino porque no le exija. Los derechos y libertades de los ciudadanos tienen que estar mejor defendidos en el Parlamento. Para eso lo hemos votado, es un estado representativo y yo creo que no estamos siendo representados. Gracias, espero que dentro de 15 días, el día 12, o hagamos un vídeo en el cual digamos hemos acabado con el coronavirus y todo el mundo estamos en la calle pudiendo hablar de todo esto. Ojalá los parlamentarios hagan su trabajo, y si no, bueno, mira, si no van a hacer su trabajo, por lo menos que no cobren. Creo que eso no va a pasar. Gracias.